One Piece Live Action se estrenó este 31 de agosto solo en Netflix y, a pesar de las expectativas que tenía sobre él la mayoría del público, ha resultado ser un éxito sin precedentes, colocándose en el top 1 de series más vistas en 84 países a la vez. El récord anterior lo ostentaban Stranger Things y Wednesday, con 83 países cada uno de ellos. Curiosamente estaban empatados. Y obviamente el éxito no supone garantía de calidad, y es por eso que he venido a darte mis primeras impresiones. ¿Qué creo que han hecho bien y qué creo que podría mejorarse para una segunda temporada? Hola, yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo y ya me he visto los 8 episodios de One Piece Live Action, lo cual implica a su vez que estamos en una nueva etapa del canal, la etapa entre la primera temporada y la confirmación o la cancelación de una secuela. Por supuesto, el estreno pudimos disfrutarlo todos juntos en el canal y aunque no pude poner las imágenes o el sonido porque me tumbaban por copyright, hacíamos una cuenta atrás, le dábamos todos al play a la vez y fue una experiencia maravillosa. De hecho, ya he subido las reacciones al canal, que las tienes por aquí, que el algoritmo no ha estado muy a mi favor y tampoco se ha enterado mucha gente. Hemos tenido gritos, hemos tenido muchas lágrimas y por supuesto mucho One Piece. Pero hoy te traigo mis primeras impresiones, aunque como podrás ver el vídeo es bastante largo. En fin, mi canal va de esto y sé que he tardado más de la cuenta, es lo que tienen los vídeos largos. Antes de empezar me gustaría darle las gracias a todos los que se han hecho miembros del canal a lo largo de las últimas semanas. Hicimos 5 directos preestreno y la verdad es que si me pongo a agradecer de uno en uno no acabo nunca. Aún así te voy a pedir un like porque si llegamos a los 2000 el próximo vídeo es un noticiario especial. Pero vamos al grano porque tengo muchas cosas de las que hablar y muy poco tiempo. Prácticamente lo mismo que le ha sucedido a One Piece Live Action. Parte 1. La recepción del público. Como te comentaba, el éxito de One Piece ha llegado a un nivel nunca antes visto en la plataforma. De seguro conocerás a varias personas que ya se han embarcado en esta aventura de piratas y probablemente una de ellas seas tú mismo. En lo personal, siento que han roto la temida maldición de los live action de anime y, como no, he terminado muy satisfecho con esta primera temporada. No parezco ser el único, por supuesto, y es que ya son incontables las opiniones favorables por parte de los fanáticos y la crítica especializada. En redes se respira un ambiente muy positivo y aunque todos tenemos en mente algún aspecto a mejorar, la esencia de One Piece y la fidelidad al material original han equilibrado una balanza difícil de alterar. Y este es un punto muy importante para mí. Como te comentaba, mi canal va de esto. Y si hubiese ido mal, desde luego hoy tendría pues muy malas noticias. Pero como te decía, mis primeras impresiones. Y vamos a entrar en materia con uno de los puntos fuertes de One Piece Live Action. Parte 2. Elenco y actuaciones. En cuanto a los 5 protagonistas, no hay nada que objetar. Iñaki Godoy, Mackenzie, Emily Ruth, Jacob Gibson y Taz Skylar han realizado unas representaciones magníficas de sus personajes. En el caso de Luffy y Sanji han habido ciertas diferencias con los personajes originales, pero no dejan de ser modificaciones superficiales para favorecer a los roles en este medio. Sanji, como ya nos adelantaba Matt Owens hace unos meses, ha resultado ser más ligón que baboso y, por supuesto, han mantenido la poca suerte en el amor con la que cuenta nuestro cocinero. De esta forma, el cómputo global no se ve alterado y podemos sentir al Sanji de siempre en la interpretación de Taz Skylar. Y en cuanto a Luffy, la diferencia se hace más evidente, pues el protagonista de One Piece, sobre todo en sus arcos iniciales, era tan inmaduro como despreocupado, mostrándose incluso cruel con el propio Kobe. En su lugar, estamos ante un Luffy que, de entrada, es más empático y profundo, dándole cancha a Iñaki para reflejar un abanico más amplio de emociones. Si tuviera que resumirlo para los fans de One Piece, han adelantado al Luffy reflexivo de Water 7 hasta el tramo medio de East Blue, haciéndolo ser consciente de lo que supone ser el capitán de una tripulación pirata. Como te decía, estos matices favorecen a la trama en el propio medio y no impiden que siga sintiendo a Luffy y Sanji tal y como los conoce. Las actuaciones del elenco principal son bastante buenas y se agradece muchísimo contar con escenas de acción prácticas interpretadas por sus propios actores. Pero eso no es todo, porque obviamente One Piece Live Action ha contado con muchos personajes y hay algunos actores que se merecen una digna mención.
Koby, el Meppo y Garp, interpretados por Morgan Davis, Aidan Scott y Vincent Regan respectivamente, han realizado un trabajo maravilloso. Koby se siente exactamente igual al original, salvando la cobardía que lo caracterizaba en el arco de Romance Down y enfatizando aún más su sentimiento de justicia. El Meppo, por su parte, equilibra completamente la balanza, mostrando una visión más pesimista y realista del propio mundo sin flaquear en los golpes cómicos que protagoniza. Garp, por su parte, comienza como otro villano más y evoluciona poco a poco hasta ese vicealmirante que recordamos todos los fans, despreocupado, risueño y cabezota como ningún otro. Por otro lado, cabe resaltar las actuaciones de Craig Fairbrass como Zeph, Jeff Ward como Buggy, Steven John Ward como Mihawk, Alexander Maniatis como Cura Hadol y McKinley Belcher III como Arlong. En el caso de Zeph estamos hablando de un 10 de 10. Se ha notado muchísimo la experiencia de Craig Fairbrass para este personaje y realmente lo hemos sentido como en su salsa. Desde el flashback hasta las escenas añadidas, ha sido maravilloso. Si pasamos a hablar de Buggy, pues es un 15 sobre 10. ¿Por qué? Pues porque Jeff Ward rebosa carisma en esta adaptación. Un carisma que el personaje no tiene hasta llegado como el capítulo 400 del manga, que es cuando Buggy comienza a convertirse en el meme que es hoy en día. Aquí se han saltado todos los intermediarios y nos han traído a un Buggy que de verdad se come la pantalla. Si pasamos a hablar de Mihawk, es perfecto. Fanservice en su máxima expresión, pero fanservice del bueno, si no, no sería fanservice. Eso sí, contando con un pequeño matiz que lo ha diferenciado del Mihawk original, y es que este Mihawk se ha mostrado mucho más despreocupado. Realmente hace lo que le da la gana, se ríe de sus enemigos a la hora de acabar con ellos de un plumazo, y honestamente creo que es un factor que le ha venido genial al mejor espadachín del mundo. Si pasamos a Cura Hadol, es que ha sido idéntico al original. La caracterización, las poses, la forma de hablar, la forma de mirar al resto de personajes, parece sacado directamente del original. Lo mismo que podría suceder con Zeph, solo que Zeph a la hora de actuar pues es un personaje mucho más natural. Y en cuanto a Arlong, me ha parecido increíble. Podemos debatir si el diseño es mejor o peor, eso no importa a la hora de hablar del actor que está detrás de todo ese maquillaje y prótesis. Y por mucho que no convenza el diseño, a la hora de la verdad, te mete completamente en la ficción, lo cual tiene un valor añadido contando con eso, con que tiene una nariz súper larga con pinchos. Pero dicho todo esto, vamos a ir a uno de los aspectos que preocupaba más al fandom de One Piece Live Action. Parte 3. Fidelidad al material original. Seamos honestos, el equipo de Tomorrow Studios ha sabido gestionar muy bien todo el material que debían adaptar. Obviamente, en 7 horas de metraje final no puedes adaptar todos y cada uno de los arcos argumentales de East Blue, pero han sabido mantener contentos a los fans gracias a una técnica milenaria conocida como referencias. Shushu y Hachan han sido apañados, contando con simples cameos para que cualquier fan se levante de la silla y señale a sus héroes. Al pulpo de los tritones le han dado un lavado de cara demasiado generoso. Todo se ha dicho, le han puesto la apariencia de este otro Gyojin, que ni siquiera tiene nombre en One Piece. En cuanto al león de Moji, Gaimon y Django se han llevado la peor parte, pues sus referencias no han quedado inmortalizadas en forma de personajes, sino como parte del decorado y los diálogos. Vemos un león gigante en un primer plano de la trama de Buggy, mientras Gaimon se ha visto reflejado en los decorados de la mansión de Kaya. Y en cuanto a Django, es más complicado, pues la conexión con el personaje se ha quedado en la mención a Mirror Ball Island, una isla por la que pasaba en su mini historia de las portadas del manga, así que está cogido un poco con pinzas. Si pasamos a otros personajes como Genso, el alcalde Boodle o Full Body, hemos podido encontrar versiones descafeinadas de los mismos, y sus trasfondos han quedado relegados al material original. Sí, están ahí y se sienten prácticamente idénticos, pero el tiempo en pantalla no ha estado de su lado y si quieres conocerlos en profundidad tendrás que leerte el manga o ver el anime. Y aún así, no todo radica en los personajes. Y a la hora de adaptar One Piece, se han tomado muchas libertades, pero sorprendentemente, las justas para que siga sintiéndose como One Piece.
En el caso de Romance Down, contamos con un inicio más ligero que mezcla mucho mejor a sus personajes. La escena en el bar de Rika es una clara muestra de cómo resumir una trama para trasladarla a otro medio, pues en cuestión de 3 minutos ya te han mostrado los acontecimientos más memorables de este arco en el manga anime. La trama se vuelve más interesante con el dúo Luffy-Nami, y el combate final se siente muy vivo, gracias al dinamismo de un trío que no termina de trabajar en equipo. En el caso de Orange Town, la isla donde gobierna Buggy, solo hay un matiz que la diferencia de la original, y es que el pirata payaso ya ha ganado. El pueblo ha sido arrasado y sus habitantes son esclavos del personaje de Jeff Ward, lo cual embellece mucho más el aspecto psicópata del mismo. Buggy se ha comido la pantalla en todas sus apariciones y, aunque ha bebido de las más recientes interpretaciones del Joker de Batman, sigue teniendo una identidad propia. En cuanto a la Villa Syrup, es indudable que es donde más libertades creativas se han tomado Matt Owens y Steve Maeda. En esta ocasión, toda la acción ocurre en la mansión, y contando con la dirección de Emma Sullivan, experta en el género de suspense, el cambio solo podía ir a mejor. En esta ocasión, Kaya está enferma por envenenamiento progresivo, lo cual magnifica a Kuroneko como antagonista principal. La presencia de Kobe aporta cierto Deus Ex Machina que termina favoreciendo a su propio arco argumental, y la relación entre Usopp y Kaya se explica un poco más en profundidad, contando con las percepciones de ambos por separado. Me parece muy curioso lo que ha sucedido con la Villa Syrup. Es la saga donde más libertades creativas se han tomado y a la vez considero yo personalmente, por supuesto, que es donde más han mejorado el ritmo y la propia trama. A pesar, por supuesto, de que la mayoría coincidimos en que ha sido el arco más flojo de esta primera temporada. En el caso del Baratie, la gran diferencia ha sido Don Krieg. En esta versión de los hechos, Mihawk terminaba de encargarse de él por su cuenta, y la presencia del propio Mihawk viene determinada por Garp y su propio arco argumental. Si bien muchos echan de menos al pirata más tramposo de East Blue, en lo personal creo que el Baratie sale ganando sin él. Poco o nada tenía por aportar salvo las conversaciones de Seth y Sanji, y si bien Gin es un personaje inolvidable por su desarrollo durante el combate original, al menos tenemos su presencia en un cameo que nos adelanta más información sobre el Grand Line. Por otro lado, la derrota de Zoro aquí sí que supone un dilema en la banda. Nos muestra al Seth experimentado que veíamos durante el Luffy vs Krieg, añade más profundidad a la relación de Nami con la banda y supone un desarrollo en Luffy que no veríamos hasta Water 7. Y por otro lado tenemos a Arlong, que ha aparecido para aumentar el desarrollo de su propio personaje durante esta temporada, conectando de esa manera mucho mejor los dos arcos y magnificando el combate posterior que tendrán en la Villa Cocoa. Y ya, en cuanto a Arlong Park, los cambios son mínimos. Para empezar, el pueblo no sabe las verdaderas intenciones de Nami, lo cual añade un odio palpable hacia ella que no vimos en la historia original. Genso pasa a un segundo plano dejando que Belmer se lleve todo el protagonismo del pasado de Nami, y al no estar Hachan como antagonista principal, Kurohobi termina en un 2 vs 1 contra Zoro y Sanji que, a su vez, sigue desarrollando la rivalidad entre ambos en la tripulación. La posterior aparición de Garp, que es contenido exclusivo de esta adaptación, sirve como clímax de Kobe, el Meppo, Garp y Luffy en esta temporada. Y como no, la rápida derrota de Netsumi a manos de Nami añade algo más de fanservice que solo entenderán los fans previos de la obra. Pero dime, ¿a ti te han gustado los cambios que hemos visto en One Piece Live Action? Pues si es así, te invito por supuesto a formar parte del ejército del 25%, el club de personas que está suscritas a este canal para no perderse ni una sola novedad sobre One Piece Live Action con fuentes fiables. Y cuando no lo son, pues te lo digo. Y como te decía, en general opino que la adaptación de esta serie ha sido sobresaliente. Todo depende de tus propios gustos, pero creo que es indudable que sigue siendo One Piece. Y todo se ha dicho, los propios cambios han venido determinados por 3 motivos: por aligerar, por ensalzar o por problemas de presupuesto. Y hablando del Rey de Roma, toca pasar a la siguiente parte: el mayor lastre que ha tenido One Piece Live Action. Parte 4. CGI y escenas de acción. Según un medio alemán oficial de Netflix, esta serie se ha llevado 137 millones de dólares por delante, y si bien ya posiciona One Piece como la primera temporada más cara de esta plataforma de streaming,
no ha sido suficiente. Steve Maeda añadió en una reciente entrevista que su mayor arrepentimiento fue no conseguir más medios para alargar la trama, y viendo el resultado, podemos confiar en que han exprimido cada dólar del presupuesto. Dicho esto, es indudable que ha faltado dinero para llegar a unas cotas de calidad realmente punteras. En el caso del Rey Marino, nada que objetar. Goodbye Kansas Studios ha realizado un trabajo perfecto y de calidad difícilmente superable bajo los estándares actuales. Por otro lado, Buggy ha sido uno de los mejores aspectos de la obra, y aunque el juego de luces le ha venido genial a los encargados de la parte digital, la cabeza degollada del pirata payaso sí que salta a la vista como efecto visual y no termina de integrarse correctamente en la imagen. En otras escenas se apoyan en efectos prácticos, como una mesa camuflada con CGI, pero cuando hablamos de la cabeza danzando por el escenario, sí que se nota el truco de magia. En la presentación de Mihawk, si bien es mi escena favorita, se nota demasiado que es CGI y que no. Y aunque no termina de sacarte de la ficción, sí que ha hecho falta pulir algo más el resultado final. Lo mismo podríamos decir, aunque en menor medida, sobre los ataques de Luffy a lo largo de la temporada. No impiden el disfrute y son bastante acertados, pero se nota que han faltado algunas semanas para terminar de perfilar la composición en pantalla. De hecho, se ha notado una clara mejoría con respecto al teaser y al tráiler, lo cual me hace tener más fe en este hecho. Con algo más de tiempo o personal, el resultado hubiese estado a la altura del Rey Marino. Pero en general, no hay nada que te termine de sacar de la propia ficción. El CGI ha sido mejorable, pero tampoco por ello ha sido malo. Por suerte, One Piece Live Action se ha caracterizado por tener bastante acción práctica, y es ahí donde encontramos el equilibrio de este lastre y nos cruzamos con uno de sus grandes puntos fuertes. Si bien la comedia ha protagonizado los enfrentamientos en mayor o menor medida, Iñaki, Emily, Makenyu y Taz se han ganado el pan. Jacob se ha llevado la mejor parte en cuanto al esfuerzo físico, así que no puedo incluirlo en este apartado. Iñaki lo ha hecho genial, apoyándose en Cameron Grove para ciertas acrobacias y secuencias, pero protagonizando por sí mismo la mayoría de encrucijadas de la temporada. Emily ha cumplido a la perfección, contando con un par de escenas bastante entretenidas y emocionantes. Y Makenyu y Taz, por otro lado, han hecho un trabajo inigualable, contando con largas secuencias de acrobacias que claramente han interpretado por sí mismos. Es un placer a la vista poder observar la cara del actor durante la acción y le añade más dinamismo a la propia escena. Teniendo en cuenta la naturaleza de las propias tomas, es un esfuerzo que ha quedado reflejado en pantalla. Ahora bien, ¿todo lo malo ha venido determinado por el presupuesto y el CGI? Pues obviamente no. Y es por ello que llegamos al clímax de este vídeo. Parte 5. Puntos débiles. One Piece Live Action partía con todo en contra. La maldición de los live action era solo el registro de intentos anteriores, y con respecto a One Piece, el trabajo de adaptación era más que complejo. No solo tienes un mundo de fantasía como nunca antes se ha visto, sino que la trama es tan larga como compleja. Para esta adaptación, el reto consistía en condensar 96 capítulos del manga en 8 episodios más o menos de 1 hora. Y como no, ha habido cosas a mejorar. Empecemos por lo básico. Venimos de un shonen. Allí las peleas pues son bastante importantes. Forman parte de la trama, del argumento. Y obviamente al trasladar esta historia a una serie, el factor de las peleas pues se iba a ver un poco mermado. O lo que es lo mismo, las peleas han sido demasiado cortas. Luffy y Alvida se ha resuelto en unos 3 minutos. Y aún así es entendible, porque estamos hablando prácticamente de la introducción al personaje de Luffy. Los Mugiwaras contra el propio Capitán Morgan me ha parecido una pelea genial. Un 3 vs 1 bastante dinámico que además ha contado con una duración bastante aceptable. El combate entre Zoro y los hermanos Nyaban pues creo que también ha estado a la altura. 2 personajes secundarios en un 2 contra 1 contra el personaje más badass de toda la banda. Y tampoco eran muy importantes para la trama original, así que me parece bien tanto la duración como el propio combate. Pero cuando hablamos de Luffy contra Kuro, aquí ya canta otro gallo. Y es que en mi opinión esta es la primera pelea de One Piece Live Action que realmente me ha sabido a poco. Pero tranquilo, porque me explico.
Los dos grandes problemas para adaptar este combate han sido la presencia de cuchillas y la fidelidad al material original. En el manga anime, Luffy recibe muchos cortes y al ser un dibujo animado, no importa demasiado si la resistencia de nuestro capitán resulta exagerada. Pero, en la acción real, corrían el riesgo de perder credibilidad si Luffy pelea desangrándose. Y para colmo, en el arco posterior, uno de los Mugiwaras queda inhabilitado por esto mismo, así que la solución debía pasar por alguna libertad creativa. Desde luego, no contar con Django ha sido una decisión sabia, pues su papel en el propio combate de la Villa Syrup es estirar los acontecimientos. Le da power-ups a los personajes hipnotizándolos. Pero por supuesto, al no contar con él, ha faltado algún elemento extra que ayude a prolongar el enfrentamiento algunos minutos más. Por eso considero que la fidelidad ha jugado una mala pasada, pues han preferido recortar hasta lo viable sin añadir más elementos que magnifiquen el propio combate. Por ejemplo, Kuro pudo haber perdido las cuchillas de forma temporal durante el propio combate. O podría haber aparecido Usopp a ayudar, que estaba escondido debajo de una mesa. Pero sea como sea, me ha parecido muy breve. Y como te decía, viniendo de un shonen, pues la gente iba a tener muy en cuenta los propios combates. Por otro lado tenemos el Zoro contra Mihawk. Y aquí se merecen un puto aplauso. Ha sido bastante rápido, pero hemos tenido todos los elementos de la pelea original y la propia duración del combate pues se justifica por la diferencia de poder que vemos en el mismo. Y llegamos por tanto al primer enfrentamiento entre Luffy y Arlong, porque sí, en esta adaptación hemos visto cómo el Tritón atacaba a Luffy en el Baratí. Honestamente creo que ha tenido una duración más que aceptable y estamos hablando probablemente de la pelea más larga de toda la temporada. Si a eso le sumamos que este combate es contenido exclusivo de One Piece Live Action, pues creo que no nos podemos quejar. Pero llegamos al punto más flojo: las peleas contra los Gyojins en Arlong Park, que ha tenido un punto negativo muy evidente, sobre todo para los que ya éramos fans de One Piece. El Usopp contra Chiu se ve bastante bien, pero sale perdiendo del propio combate original, donde Usopp se mostraba mucho más cobarde en medio de este combate y dudaba entre hacerse el muerto o enfrentar al propio Tritón, lo cual te servía para desarrollar más al mentiroso de la banda. Y todo se ha dicho, en esta adaptación hemos visto más el factor mentiroso del propio Usopp que el cobarde, y me parece bien, o sea, me gusta que hayan aprovechado ese factor del personaje, pero le ha faltado dudar un poquito en según qué escena. Luego tendríamos el Kurobi contra Sanji y Zoro. Tengo muy poco por decir de este combate, que además se resuelve en un Sanji contra Kurobi porque Sanji no ha tenido combates, salvo ese. Han metido algunos puntos cómicos, lo cual me ha encantado, todo sea por el Zoro versus Sanji, estamos aquí claros. Pero llegamos al Luffy contra Arlong final, o sea, el Luffy contra Arlong que todos recordamos del anime y el manga. Y es ahí donde sí que tengo un pequeño dilema. Desde luego, este combate se iba a llevar por delante varios millones en presupuesto. Y si bien ha estado aceptable en ese aspecto, la duración ha sido su peor baza. Este era el combate climático de todo un arco, una pelea que resuelve la escena más emotiva de esta temporada y, por desgracia, sabe a poco. La construcción hasta el momento está bien trabajada, pero como clímax acaba perdiendo fuelle al resolverse demasiado rápido. De hecho, Luffy no vence a Arlong con fuerza bruta, sino que decide tirarle su castillo encima. Y si bien es un elemento que se mantiene en la obra original, allí era casi que un efecto circunstancial del propio combate, que enfatizaba la propia victoria, y desde luego no era el recurso que Luffy utilizaba para vencer al Tritón. Sí, está bien adaptado, hemos tenido la mayoría de los elementos que esperábamos ver, pero pierde mucho frente a la original. ¿Y qué es lo que le ha faltado? Pues tiempo. Aquí sí podríamos apuntar a que el culpable ha sido el presupuesto. Quiero decir, es un tío de goma y un Tritón con super fuerza. Cada ataque, cada secuencia de acción, cada plano iba a llevar bastantes efectos visuales. Y ahí se gastan las perras. Pero considero que no es del todo excusa, pues hemos tenido un primer enfrentamiento entre Arlong y Luffy que ha sido más largo que el combate final.
Y tendríamos por fin el Luffy contra Garp, una escena añadida que ha servido de clímax para la propia trama de los marines. Y han mantenido el lore a la perfección, porque Luffy no ha tenido ni media oportunidad contra su abuelo. O sea que han creado una especie de Zoro Mihawk con efecto paterno. De nuevo, ha sabido a poco, ha sido un enfrentamiento bastante breve, pero sí que ha sido suficiente para aportar algo nuevo a la trama. Y además han hecho más hincapié en el parecido entre Roger y Luffy, con lo cual me parece genial este atrevimiento. Había que ser muy cuidadoso con respecto al lore para esta escena y ha cumplido. No solo se nota que está Ichiro Oda detrás, sino que tanto Steve Maeda como Matt Owen son mega fans de esta vaina. Y por otro lado tenemos el gran problema de la condensación. Mentiría si dijese que no me han faltado algunos minutos de metraje en según qué escena. Empezando por la más importante. El pasado de Nami se ha resuelto en muy pocas secuencias y si bien cumple su función, Genzo ha salido perdiendo para dejar que Belmer sea la protagonista total de dicha trama, pero tampoco me he sentido saciado por su parte. En la obra original, Nami acaba de discutir con su madre antes de la aparición de Arlong, lo cual añade culpabilidad en nuestra futura navegante. Pero aquí han condensado tanto la trama que se han saltado este pequeño matiz que, si bien no es necesario para comprender el argumento, añadía mucha más emoción antes del clímax. Por otro lado, el pasado de Usopp ha quedado relegado a la escena canónica que todos recordábamos, y aunque la hayan respetado al 100%, su duración y la actuación de Kevin Saula han dejado mucho que desear. Y en cuanto a la segunda aparición de Buggy, siento que se trata del fanservice peor llevado de la temporada. Y aunque agradezco más minutos por parte de Jeff Ward como el pirata payaso, no ha llegado a nada salvo a 2 golpes cómicos. De resto, pues no ha habido nada que realmente a mí me falte. En general ha ido bastante rápido, sobre todo si lo comparamos a la obra original, pero han sido eficaces a la hora de condensar la trama en 7 horas. Y si tuviese que mencionar algunos otros contras que le haya visto a la serie, pues tendría que mencionar el momento musical del tema de Aurora, un temazo como La Copa de un Pino que han metido con un fade-in, un poco en plan, pues mételo aquí más o menos pega. No sé, me ha faltado un poco un momento realmente construido para meter ese temazo en la serie. Y por otro lado, pues podría decir que cuando todos los personajes están de acuerdo en que Zoro está perdiendo muchísima sangre y que se está desangrando y que a lo mejor no se despierta, no sale sangre. Sí, el corte muy épico y tal, pero yo no veo sangre saliendo de ahí. Algo que podría sacar de la ficción algunas personas, aunque otras ya me han dicho que era suficiente sangre, que se estaban mareando. Y de resto, obviamente, me hubiese encantado que la serie tuviese 10 episodios y que llegásemos a Lockdown, pero ya de por sí esta adaptación era muy complicada y hemos recibido un buen producto. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Y parte 6, conclusiones finales. Está claro que adaptar One Piece era una idea titánica. Requiere mucho dinero y, debido al historial de adaptaciones de esta índole, era aún más complicado recaudar los fondos necesarios para hacerlo a la perfección. Aún así, Tomorrow Studios parece haber aprendido de Cowboy Bebop y han respetado a los fanáticos y a la historia original, presentando la gran mayoría de elementos que cualquiera podría esperar. Algunos han salido a la perfección y otros han tenido que ser descafeinados para poder adaptarlos en 7 horas de metraje. Esto sería un verdadero problema si no tuviéramos la obra original como experiencia completa, pero es una lástima que hayan dejado tanto en el tintero para poder llevar la realidad a One Piece. Chushu es una gran pérdida que ha quedado reflejada en forma de guiño. Gaimon es una pérdida considerable si tomamos en cuenta la corta y efectiva trama que sucede con respecto a su propia existencia. Genzo merecía más, Belmer lo mismo, y en general, a cualquiera que pretenda empezar con One Piece tras este live action, le tengo que recomendar empezar de cero con el manga anime para disfrutar de lo que pudo ser a falta de tiempo y presupuesto. Pero hay algo muy importante que me gustaría mencionar, que es algo bastante personal. Sé que One Piece Live Action es una gran serie porque ha conseguido en mi vida lo imposible. Y es que mi padre se ha visto toda la serie de 3 sentadas.
sabe quién es Luffy, sabe quién es Zoro, sabe quién es Usopp y le encanta Usopp. Y por supuesto es muy difícil comparar el manga anime con esta adaptación porque son cosas totalmente distintas. Como fan no puedo olvidarme de que existe One Piece a la hora de sentarme a ver esto, pero siendo justo son incomparables. En el anime tardan unas 20 horas en cubrir todo lo que aquí se ha cubierto en 7 y van a haber muchas diferencias y una de ellas por supuesto es la diferencia de profundidad. One Piece en esta versión de los hechos pierde como universo, como mundo vivo en el que todas las personas tienen una historia y un trasfondo. Pero por otro lado, y me van a permitir el atrevimiento, creo que sale ganando como aventura, como diversión, como historia en la que te enganchas y no puedes parar de ver un episodio tras otro. Y por supuesto, esto es solo el East Blue, el arco base de One Piece, la introducción a lo que viene siendo la historia de verdad. Y aún así, en lo personal, considero que One Piece Live Action ha tenido un ritmo perfecto. Mientras veía esta adaptación con los que decidieron acompañarme en directo, no podía parar de contar las horas que nos restaban. Todo sucedía muy rápido, pero le daban el tiempo en pantalla necesario a cada elemento. Los cambios no hacían sino aumentar mi curiosidad por la nueva trama, saciando esa parte de mí que necesitaba algo nuevo por descubrir. Pero a su vez, pudimos dar un repaso considerable a East Blue, sin pasar por los tropos más comunes de Eiichiro Oda. Y es que sí, como fan de One Piece, la paciencia siempre es tu mejor arma, pues los arcos evolucionan poco a poco y su autor demuestra un mimo absoluto por sus personajes. A menudo esto se traduce en una necesidad inevitable por disfrutar el desarrollo en todo su esplendor, pero con esta adaptación a live action ocurre todo lo contrario. El bombardeo de información, si bien se mantiene a raya para no agobiar al espectador, aporta frescor a cada escena y, cómo no, me hubiese encantado olvidar la obra original para dejarme sorprender por esta versión de los hechos. Un despliegue de medios y efectos prácticos que pocas veces se ve en la pequeña pantalla, una historia emocionante que desborda sensación de aventura, un elenco que difícilmente se podría mejorar, y la esencia de One Piece presente en cada escena y rincón de la adaptación. En conclusión, One Piece Live Action es una de las mejores adaptaciones que pudimos ver y por supuesto, casi que por derecho, el mejor live action de la historia del manga anime. La obra original te ofrece un universo mucho más extendido, pero el ritmo de esta adaptación es inigualable. Lo tenía todo en contra y ahora miramos hacia una segunda temporada con optimismo y todo a nuestro favor. Hicieron posible lo imposible. One Piece es una realidad. Por supuesto, recuerda esos 2000 likes para traerte el noticiario especial post-estreno, que puedes unirte al ejército del 25% para no perderte ni una sola noticia de One Piece Live Action con fuentes fiables, que también puedes hacerte miembro del canal por $1 al mes, que no lo he dicho en este vídeo. Y por supuesto, lo más importante, que yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!